Bienvenidos a este video educativo en el cual les hablaremos sobre las espinas, un tema bastante interesante ya que en cuanto a anatomía vegetal, muchas plantas cuentan con estos apéndices puntiagudos. En este video tocaremos temas como el qué son las espinas, su morfología, su composición y los ambientes en los que se suelen encontrar. Antes de comenzar, nosotros somos Paula Ponce y Miguel Hernández, somos estudiantes de Biología de la Universidad de Guadalajara y esperamos que este video sea útil e interesante. Primero que nada, vamos a definir lo que son las espinas. Las espinas son formaciones agudas, lesnadas y a veces ramificadas que tienen las plantas. Otra definición dada por la Real Academia Española es que las espinas suelen ser púas que nacen del tejido leñoso o vascular de algunas plantas. Para comprender un poco mejor este tema, lo que vamos a hacer es hablar desde su origen, es decir, de dónde vienen las espinas. Las espinas pueden tener su origen como transformaciones del tallo, es decir, que son ramas reducidas, y estas son denominadas como espinas caulinares. En este caso, el tejido vascular de la espina es una continuación del leño del tallo. Las espinas también pueden ser el resultado de la transformación de la hoja, como es el caso de la cactácea y de las especies del género Barberis. En estos casos se denominan como unas espinas foliares. Y bueno, finalmente, en casos muy raros, las espinas pueden llegar a ser el resultado de modificaciones de la raíz. Esto a través de un proceso de lignificación, es decir, que la lignina sustituye a la mayor parte del agua de la membrana celular, lo que provoca el endurecimiento de la misma y aumentando su volumen. Estas se les denominan como espinas radicales. A continuación, vamos a hablar sobre la morfología de las espinas. A lo largo de observaciones e investigaciones realizadas, tanto por nosotros como por botánicos especializados en el tema, llegamos a la conclusión de que en general, las espinas están provistas de tejido vascular, son muy ricas en tejidos de sostén y como consecuencia, estas son rígidas. Esto las diferencia de otras estructuras espinescentes vegetales, particularmente de los aguijones, que son excrescencias de la epidermis y tejidos subyacentes sin tejido vascular. En esta imagen podemos apreciar la diferencia entre las espinas y los aguijones, donde podemos observar la anatomía tanto de una espina, distinguida por la letra A, como de un aguijón, distinguido por la letra B. En la espina podemos observar que los tejidos vasculares, esquematizados en rojo, continúan a los del tallo. En el aguijón esto no sucede, pues este está formado solo por tejidos corticales, sin participación de los tejidos vasculares, por esto los aguijones pueden arrancarse con facilidad. La presencia de espinas es un carácter que se observa sobre todo en plantas típicas de regiones áridas, como desiertos, estepas, bosques secos y espinares, donde las espinas provienen de la transformación de hojas y permiten reducir la transpiración de la planta y auxiliar a la economía de agua de la planta. Pero estas regiones no son las únicas en las que aparecen las espinas, pues en otras regiones climáticas y en plantas no xerófitas también aparecen estas estructuras duras y afiladas, con apéndices puntiagudos, pues en general son una excelente defensa contra los animales herbívoros. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el desarrollo celular. La bióloga Viviane Irish se percató de algunos especímenes de árboles urbanos que lucían vistosas espinas que ocasionalmente podrían alcanzar incluso hasta los 30 centímetros. Irish estaba intrigada por cómo surgieron incógnita que por fin se resolvió después de más de 4 décadas de estudio en las células madre. La investigación se centró más que nada en los cítricos, demostrando por primera vez que sus espinas surgen de las poblaciones de las células madre de sus brotes. Al contrario de lo que sucede pues, con las células madre típicas en los animales o en las plantas, que continúan dividiéndose hasta especializarse en las células madre de las espinas, sufren un paro programado. Así que los científicos descubrieron que los reguladores de la producción de las células madres denominadas TL1 y TL2 son los responsables de este patrón. Dichos reguladores cortan gradualmente la actividad de las células madre en las espinas durante el desarrollo. Cuando los investigadores eliminaron los dos reguladores, la actividad de las células madre continuó y en lugar de espinas produjeron nuevas ramas. La ramificación podía conducir a huertos de naranjos u otros frutales con más ramas y pues por lo tanto más frutas. Para concluir, pondremos ejemplos de algunas de las familias y taxones donde se encuentran esas modificaciones. Por ejemplo, estas son las cactáceas, también conocidas como cactus o cactos, la familia Agabaceae, la familia Crassulaceae y la familia Nyctaginaceae, familia donde se encuentran las bugambilias. Y bueno, pues esto fue un poquito acerca de nuestras espinas. Esperemos el tema haya sido de su agrado y la información que presentamos les haya contribuido un poco más a su conocimiento. Pues de nuestra parte es todo y pues nada, que tengan un muy bonito día. Gracias.